profundamente agradecido a ustedes como prensa que estén acá en el lugar de los hechos para poder aclarar y sobre todo dar a conocer a la población en relación a este caso que está dando un poco que hablar y que en realidad lo que venimos acá no es a justificar, sino a aclarar para que la población tenga conocimiento. Claro. Cuéntanos, doctor, qué es lo que pasó ese día sábado cuando la señora dice que no fue atendido. Bien, el día 24 de marzo, pasado la medianoche, llegan dos pacientes, se podría decir en simultáneo. Antes de poder hablar específicamente de los hechos, tenemos que aclarar a la población dos términos que a nosotros como personal de salud nos llevan a actuar de manera inmediata o de manera rápida. Tenemos que poder diferenciar una urgencia de una emergencia. Claro. Una urgencia es una situación patológica o una enfermedad generalmente de tránsito lento que no necesariamente es mortal, pero que a la vez requiere una atención a la brevedad para poder evitar justamente complicaciones. Y una emergencia es una situación que se da de forma inmediata, rápida, que pone en peligro la vida de un paciente o de un órgano vital y requiere una atención en ese momento, porque la vida del paciente puede correr peligro. Ya conociendo lo que es una emergencia y una urgencia, va a permitir un poco a la gente y al poblador conocer cómo, si bien el servicio se llama de emergencia, pero nosotros recibimos día a día tanto de emergencia como urgencia. Claro. Ese día 24, pasaba la medianoche, en simultáneo llegan dos pacientes, una paciente de sexo femenino de 62 años procedente de Cintuco, que no llega, como se menciona, caminando, sino llega en silla de ruedas. La silla de ruedas sale a esperar a la puerta del establecimiento, con una lesión aparente en el miembro inferior derecho. Y a la vez llega una paciente menor con un caso probablemente de fiebre. Digo probablemente porque en ese momento todavía no se hacía el triaje respectivo para evidenciar justamente si había o no esta patología. Resulta que en ese momento se empieza a atender a la señora, que por segundos o por minutos llega un tanto antes, y por cronología tenía que atenderse primero a la señora. ¿Y qué pasa? Es una paciente que refiere en el momento de la anamnesis, que es el momento que nosotros preguntamos como personal de salud, que tenía una lesión en el miembro inferior derecho producto de un golpe que había tenido en su baño. Bien, esa paciente pasa al módulo para ser evaluada y en ese preciso instante esa paciente empieza a bajar bruscamente la presión arterial, empieza a tornarse pálida y fría. Lo que a nosotros como personal médico nos da una señal de alerta que el paciente está entrando en un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico sí es una emergencia. Un shock hipovolémico puede producir un paro cardiorrespiratorio, asociado a que era una paciente diabética. Es en ese momento que el personal tiene que estar unido, porque en el servicio de emergencia, lamentablemente en el turno de noche, tenemos solo un personal médico, un personal de enfermería, un personal técnico y un personal de obstetricia. Sí, que todos se concentraron en la señora. Todo se concentró en la señora. En ese momento estaba de turno la doctora Loaiza, y pues lo que intentaron en ese momento es canalizar inmediatamente una vía periférica para poner el suero a la paciente, y sabemos nosotros como personal de salud que en un shock hipovolémico los vasos sanguíneos se colapsan. Claro. En tal sentido que es un tanto difícil también poder colocar o canalizar una vía. Claro. Lo cual se logró en ese momento, se estabilizó a la paciente. De inmediato se le saca un examen de sangre y se encuentra una glucosa casi en 600, lo que podría estar pensando en nosotros que es una paciente que podría llegar a un coma diabético. Claro, entonces, coma diabético. como nos damos cuenta, en ese momento se suscitó ese hecho, el cual involucró pues que el personal esté con la paciente, involucró que el personal demande un tiempo para estabilizar a la paciente. Quizás lo que contaba yo es demasiado corto, pero en ese momento pues se torna en un momento largo, angustioso,
y que justamente puede terminar con la vida del paciente en un paro cardiorrespiratorio. Así es, en ese momento, mientras un personal de enfermería hacía el triaje de la paciente que llegaba de Sintuco, que ya comenté el caso, también llegaba el paciente febril por el área justamente donde atendemos a los pacientes con fiebre. Igual se le había hecho la historia y se indica a la paciente pues que se espere un momento porque teníamos un caso que tampoco sabíamos que se iba a complicar. Claro. Julio, es muy pocas las oportunidades que llegan dos casos al mismo tiempo, pero se da. Lógico. Se da. Y en este caso, pues nosotros, y ya explicando los términos al inicio de la entrevista, teníamos que estar en el paciente que tenía una emergencia, porque estaba en riesgo. Tanto así, Julio, que de esa fecha hasta la actualidad, la paciente continúa hospitalizada. Está hospitalizada todavía. Así es, continúa hospitalizada en este establecimiento de salud, gracias a Dios, con una evolución favorable. Claro. Favorable. Ahora, doctor, la señora que hace la denuncia después fue atendida de su niño, que habla de un niño que estaba... Sí, efectivamente. Posteriormente ya calmada la emergencia, estabilizada el paciente, porque hasta se le colocó insulina en ese momento para bajar la glucosa y se corrigió el shock hipovolémico, esta paciente fue atendida. Pero bueno, se entiende también la molestia de repente porque no conoce el manejo del personal de salud acá en el establecimiento de salud, no conocía exactamente el caso que habíamos tenido concomitante a la fiebre del menor y pues se procedió a la atención de la paciente. Claro. Escuché por ahí pues que también a la paciente luego de ser atendida se le indicó pues solamente paracetamol o cosas parecidas. Y a la vez también escuché decir pues que es una paciente que tenía ya 48 horas de enfermedad, la pequeñita con fiebre. 48 horas de... 48. Entonces yo siempre invoco a la población no esperar pues que se nos complique un caso en la madrugada de nuestro menor hijo, sobre todo sabiendo que son pequeños y que pueden complicarse, como dice, con un problema convulsivo. Si ya tenemos 48 horas de enfermedad de un familiar que viene a ser 2 días, creo que también tenemos que acudir nosotros al establecimiento de salud a tiempo, no esperar justamente esas 48 horas, sino dentro de las primeras 24 horas acudir por el servicio de consultorio o de día que hay más personal médico, de tal manera que podamos atender a la brevedad este tipo de casos. Claro, doctor, entonces en el turno de noche el personal se reduce ya, ¿no? Entonces es muy complicado, como usted dice, a veces son casos que se dan fuertitos, que se presentan 2 casos graves y eso es que va a impositar como dice usted, la atención al siguiente paciente. Así es, y tenemos casos de pacientes que también entienden ciertas situaciones. Para explicarle también, en un turno de la semana pasada hubo un accidente aquí cerca de Chiclín de unos trabajadores que fue golpeado por una camioneta y llegaron en ese momento 3 accidentados. Y justamente antes de los accidentados teníamos pacientes atendidos en el servicio de emergencia con dolores lumbares y otro paciente con dolor de cabeza. En ese momento sí se entendió que había pacientes que llegaban de un accidente y que requerían atención inmediata y no hubo ningún problema. Entonces yo también creo que depende cómo el paciente puede entender ciertas situaciones de tal manera que a nosotros nos obliguen a actuar de una manera correcta. Claro. Porque yo estoy seguro, Julio, que en ese momento si la paciente que está haciendo el reclamo hubiera estado en la otra parte, yo tengo la plena seguridad que también hubiera preferido que se la atienda la señora que pone en riesgo al paciente.